Vamos a estar leyendo ahí una porción de la palabra. Cuando lo tenga, diga un amén fuerte. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Levante su mano y vamos a orar allí antes de dar inicio. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor. Gracias porque tú has sido más que bueno con nosotros. Gracias porque no hay nadie como tú. Gracias porque eres digno de ser alabado, honrado y glorificado, Señor. Sabemos y reconocemos, Padre amado, que sin ti nada podemos hacer, que sin ti, Señor, nada somos, Padre amado, y por eso en esta tarde, en esta noche venimos, Señor, reconociendo que necesitamos de ti, que necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu amor y de tu misericordia, Padre amado. Por eso, Señor, en esta tarde yo te pido que sea tu Espíritu Santo tomando el control, Señor, de este servicio, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a los corazones, a las vidas, a las mentes, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo enseñando, bendiciendo, redarguyendo, Padre amado, pero de igual manera fortaleciendo, bendiciendo, Señor, dando fuerza, Señor, al débil, Señor, levanta al caído, sana al enfermo, Señor, sana al quebrantado de corazón, Padre amado, sana y restaura, Padre amado, las vidas y los corazones en esta tarde, Señor. Padre, te pido que destruyas todo aquello que quiera oponerse en contra de este servicio, destruye todo aquello que quiera venir a oponerse, toda duda, toda confusión, todo plan de Satanás, todo plan del enemigo sea destruido por el poder de tu palabra, Señor. Lo declaramos así porque tú, Señor, lo haces a través de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Todo aquello, todas huestes malignas espirituales que no vengan de ti, sean, Señor, destruidas en esta hora, Señor, y caigan, Padre amado, por tierra en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos donde tu Espíritu Santo, Señor, se da manifestado en los corazones, en las vidas, que tu Espíritu Santo llegará, Señor, con tu palabra a hacer lo que solamente tú sabes hacer y lo que el hombre no puede hacer, Padre amado. Te pido que llenes de gozo, que llenes de paz, que a través, Señor, mientras vaya yo predicando tu palabra, puedan recibir sanación, fortalezas, fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Padre amado, te damos gracias, te damos la honra y la gloria, porque sabemos, Señor, que sin ti, Padre, nada podemos hacer y que sin ti, Señor, no estuviéramos en este lugar. Solamente, Señor, ha sido por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, Padre amado. Y te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Salmos capítulo 42. Leíamos que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Vemos aquí en este salmo cómo David se identificaba como un siervo. Y muchos conocemos, y algunos quizá no, el animal que es un siervo. Y nosotros al analizar su vida de este animal, cuando es perseguido por otros depredadores que lo quieren matar para comérselo, él lo que hace es que huye. Pero al momento de él huir de estos animales más malvados que él, que lo pueden atacar, él lo que hace es que se cansa y después tiene sed. Tiene sed y él brama con un bramido fuerte. ¿Por qué? Porque tiene sed y porque está anhelando beber agua. Sin embargo, él puede percibir también el agua a ciertos kilómetros, por lo cual él al poder percibir este agua, él anhela con una intensidad porque su cuerpo la está necesitando. Y llegó el momento donde David, en una ocasión en su vida, se comparó como este siervo. Pero David hizo algo que dice que
su alma clamaba por Dios. Mi alma tiene sed de Dios, dijo, del Dios viviente. Eso da a entender que dentro de su interior y en su corazón había un anhelo por querer estar en la presencia del Señor. Había un anhelo por querer estar bajo las alas del Omnipotente, bajo esa cobertura del Dios divino, del Creador del cielo y de la tierra, el que nos creó a usted y a mí. Él anheló estar con Él. ¿Por qué él se encontraba en esta situación? A causa de el pecado que él había cometido con la mujer Betsabé. Si quizá muchos no lo saben, este hombre llamado David, que dice la Biblia y lo compara como una persona conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en una ocasión falla y peca en contra de Dios, cometiendo suicidio, adulterio, tratando de mentir de igual manera. En una ocasión, este hombre se encontró que no estaba haciendo nada en el palacio mientras, como este hombre era rey, él estaba en el palacio sin hacer nada. Sin embargo, su momento de él que debería de estar haciendo era estar en la guerra, porque en esos momentos estaban en guerra. Y él no fue a la batalla, sino que se quedó en su casa, en su palacio, en la comodidad. Y ahí es donde usted y yo debemos de tener cuidado. Cuando nos sentimos tan conformes, tan a gustos en una comodidad, y que dejamos de hacer por lo cual Dios nos ha llamado a hacer, dejamos de hacer lo que Dios nos pide o nos ha pedido que hagamos, y nos enfocamos en otras cosas. Este hombre, dice la Biblia, que miró a una mujer desde su palacio a las afueras, miró a una mujer que se estaba bañando, y él la miró, y no solamente eso, sino que la codició. La Biblia dice que no codiciarás la mujer de tu prójimo. Sin embargo, él estando casado y esta mujer siendo casada, codicia a la mujer, y no solamente eso, sino que después de codiciarla, este hombre manda a llamar a esta mujer para que se la trajeran. Y es ahí donde él comete un grave error, que pierde el desenfoque por el cual él estaba en esa situación en el palacio. Él no debería de haber estado ahí, sino estando allá afuera a lo que debería de estar haciendo, que es en guerra. Sin embargo, una tarde ociosa, una tarde sin propósito, una tarde sin tener nada que hacer, lo llevó a desenfocarse del verdadero propósito de Dios. La Biblia dice, y mismo Jesús dijo, que la lámpara del cuerpo es el ojo, que si todo tu ojo está lleno de tinieblas, o es malo, está lleno de tinieblas, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Eso me da a entender que muchas de las veces nosotros pecamos, fallamos a Dios, nos distanciamos de Dios, porque hacemos solamente una cosa, desenfocarnos del verdadero propósito de Dios, desenfocarnos del cual, porque Dios nos ha tenido en esta tierra, nos desenfocamos por el cual nosotros fuimos llamados, nos desenfocamos qué en verdad Dios quiere hacer con nosotros. Y es donde debemos de tener cuidado, porque una tarde ociosa y un desenfoque en su vida lo llevó a hacer un pecado tan grave en su vida, el cual se arrepintió mucho. Este hombre toma a la mujer, la embaraza, tiene un hijo, y después trata de mentir, de engañar a su siervo. Llama a Urías, que era su propio amigo, su propio siervo, y llama a este hombre Urías, y le dice, ves, descansa y acuéstate con tu mujer. Y ese hombre Urías dijo, yo no me voy a ir allá a dormir, yo no voy a ir a estar en mi casa cómodo cuando sabemos que estamos en guerra, no, yo me voy a ir a pelear a la batalla. Él trató de manipular quizá a este hombre para que vaya y se acueste con su mujer y le haga creer que aquel hijo es de Urías, el cual era su esposo, pero no fue así, sino que este Urías decide ir a la batalla, y ahí como David miró que no podía tratar de engañar a de que este hijo iba a ser del otro, él lo que hace es que manda a este hombre Urías al frente de la batalla para que lo maten.
Y este hombre comete, no solamente después de adulterio y trata de mentir o de manipular, sino después de eso comete homicidio, haciendo que su propio amigo o su siervo vaya por enfrente y que lo maten. Esto a David le trajo graves consecuencias, le trajo una separación misma de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que hablaba con Dios, que se comunicaba con Dios, así como yo lo estoy haciendo con usted en esta hora. Sin embargo, hubo un momento en su vida en la cual, a causa de este pecado, hubo una separación en su vida, hubo una muerte espiritual en su interior y en su alma, por lo cual este hombre se humilla delante de Dios, se arrepiente y pide perdón. Sin embargo, el pecado siempre nos trae una muerte espiritual. Siempre nos trae una separación. La Biblia dice, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, y si la paga del pecado es muerte, quiere decir que eso trae una separación. Lo vemos con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, Adán y Eva podían comunicarse con Dios directamente. Sin embargo, cuando el pecado entró en ellos, a través de que desobedecieron a Dios, hubo una separación. Dios viene y baja al huerto y lo viene buscando. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y él se esconde. ¿Por qué? Porque sabía que estaba desnudo, sabía que estaba mal, y le dio vergüenza que Dios lo mirara. ¿Sabe lo que ocasiona el pecado? El pecado ocasiona vergüenza ante Dios. El pecado ocasiona impureza en nuestras vidas. El pecado ocasiona todo aquello que nos trae una muerte en nuestro interior. Y es por eso que muchas de las veces todos somos una creación de Dios y fuimos hechos para Dios. La Biblia dice en Tesalonicenses que todo fue hecho por Él, para Él. Así que si usted y yo fuimos creación de Dios y fuimos hechos por Dios, es porque haya un Dios cual usted y yo le pertenecemos. Por tanto, debemos de servirle al único Dios verdadero, al único Dios que murió, aquel en la cruz del Calvario por usted y por mí, aquel que derramó su preciosa sangre en la cruz para que usted y yo pudiéramos estar en esta tarde aquí juntos, unánimes, escuchando a una sola voz su palabra, para que llegue a ser vida a nuestro interior. Sin embargo, Adán y Eva cometen este pecado y hay una separación. Dios los saca del huerto a causa del pecado, y eso le trajo una muerte espiritual. Dios mismo se lo había advertido: si comen de este huerto, de este fruto, de cierto morirán. Y murieron, quizá no físicamente, pero espiritualmente. Cuando él pecó, yo siento que Dios estaba allá, no sé, y sintió como que algo se despegó de él. Viene al huerto y baja, y es cuando viene buscando a Adán. Y eso es lo que provoca el pecado en nuestras vidas. No es solamente de que me siento vacío, no, una separación con el Padre. Y usted sabe lo peligroso que es tener una separación de Dios, siendo que fue el que nos creó, siendo el que Él quiere comunicarse con el pueblo. Dice la Biblia que si su pueblo se humillare, dice, por el cual mi nombre es invocado, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero simplemente hay que hacer algo nosotros, comunicarnos con el Creador de los cielos. Usted y yo hablar con Dios, usted y yo tener una comunión con Dios y hablar con Él así como antes lo podíamos hacer. Sin embargo, a causa del pecado fue lo que ocasionó. David se encontraba en una situación vacío, separado de Dios, y por eso había este anhelo por estar con Dios en su corazón y en su interior. Yo le hago una pregunta en esta tarde: ¿qué anhelo hay en su corazón o en su alma? ¿Qué anhelo hay por Dios, o qué hay en tu corazón que estás anhelando más que a Dios? ¿Cuál es tu prioridad en tu corazón? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que tú pones como prioridad? ¿Cuál es el Dios al cual está en tu corazón? Jesús mismo dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a un Dios. ¿Por qué? Porque o amarás a uno o aborrecerás al otro. Quiere decir que si usted y yo amamos a Dios,
aborrecemos a los dioses ajenos, aborrecemos a los dioses de las riquezas, de lo que pensamos en lo terrenal, aborrecemos todo eso. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué anhelamos usted y yo dentro, en nuestro corazón, en nuestro interior? ¿Qué es lo que nuestro interior desea? ¿Desea buscar a Dios o desea hacer los placeres que nos da el mundo? ¿Desea hacer los placeres que nos ofrece la carne? La Biblia dice que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Quiere decir que nuestra carne, en nuestra humanidad, eso solamente va a desear los deseos de la carne. Y primera de Juan 2:15 dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, no proviene de Dios. Dice, y el que ama estas cosas, el amor de Dios no mora en él. Eso me da a entender que si usted y yo preferimos amar más los deleites de este mundo, ¿cómo podríamos amar a Dios? Jesús dejó una ley, un mandato, y que dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. La pregunta es, ¿qué desea tu alma? ¿Qué anhelo traes dentro en tu interior? ¿Deseas tener gozo? ¿Deseas tener paz? ¿O deseas querer seguir sintiéndote vacío o sintiéndote frustrado por la vida? ¿Qué deseo hay en tu alma? ¿Qué deseo hay en tu corazón? ¿Cuál es el anhelo que tú tienes en esta tarde? ¿Qué es lo que vienes buscando en tu corazón en esta tarde? ¿Qué es lo que en tu interior hay a lo que tú estás pensando? Quizá pensamos llenar nuestra alma o saciar nuestra alma con cosas que nos ofrece este mundo. Pero algo que he aprendido es que este mundo lo único que nos ofrece es muerte, lo único que nos ofrece son problemas, lo único que nos ofrece es escasez, una muerte espiritual, una vida llena sin paz, sin ser felices, sin ser gozosos. Podemos vivir una vida pretendiendo estar bien en nuestro interior, pero al final sabemos que cuando usted y yo vamos y nos acostamos, nos quedamos pensando qué es lo que hicimos en el día y qué haremos al día siguiente. ¿Por qué? Porque se ha hecho una vida rutinaria, algo que usted y yo nos hemos acostumbrado a veces a simplemente vivir día tras día y hacer lo que nos toca hacer al siguiente día a como salga. Vivimos como de suerte, no con un propósito en nuestras vidas. ¿Todo por qué? Porque hay un vacío en nuestro corazón o hay vacío en nuestro interior. Pero en esta tarde yo estoy seguro y sé que si aquella persona anhela ser saciada de aquella presencia de Dios, hoy usted lo va a hacer si usted lo cree. La Biblia dice que al que le cree todo le es posible. Si usted cree, usted puede en esta tarde ser saciado de aquello que solamente viene del cielo, de aquello que solamente Dios lo ofrece, de aquello que solamente Jesús de Nazaret puede llenarte en tu corazón, llenar un vacío, llenar tu vida. Así que en esta tarde, en esta noche, eso está en nosotros. ¿Qué anhelamos? ¿Cuál es? ¿Qué hay en nuestro interior? ¿O qué hay en nuestro corazón? Voy a darle un ejemplo de una mujer en la cual ella tenía una sed. Así como quizá muchos de ustedes pudieran tener una sed en su interior, pero a veces no sabemos qué es lo que nos falta, no sabemos qué es lo que necesitamos, pero de nuestro interior nos sentimos secos. Usted se imagina cuando usted va corriendo, usted va y corre o juega o hace ejercicio, yo no lo sé, pero a usted le da una sed que usted anhela esa agua intensamente. No solamente por gusto, sino porque la necesita. ¿Para qué? Para hidratar su cuerpo. Asimismo, usted y yo necesitamos el agua viva que es Jesucristo, que es el Maestro de Galilea, es agua que usted y yo necesitamos para poder ser saciados. Si no es así, vamos a vivir con una sed en nuestro interior, con una sed en nuestros corazones, en nuestra vida espiritual. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 4, vamos a estar viendo un ejemplo de una mujer en la cual ella tenía sed. Tenía sed, pero hay cosas que ella no conocía. Yo en esta tarde como tema yo le puse saben pero no conocen. ¿Por qué? Porque hay cosas que usted y yo sabemos, pero al final no conocemos. A veces creemos saber las cosas. Podemos saber
qué es un ciervo. Incluso podemos saber cómo se escucha un ciervo bramar, pero a veces no conocemos por qué lo hace. Así como yo quizá no conozco muchas de las vidas de ustedes, pero sé quiénes son. Sin embargo, algunos de ustedes saben quién soy. Ahorita estoy siendo, el que le está compartiendo la palabra, pero no me conocen. Entonces hay cosas que usted y yo podemos saber, pero no conocer. Yo puedo conocer a personas famosas, a predicadores famosos, a gente de fama, incluso al mismísimo presidente. Yo sé quién es él, sin embargo yo no conozco qué le gusta, yo no conozco qué es lo que a él le gusta hacer en su diario vivir. Entonces no es lo mismo saber que conocer. Y hoy vamos a verlo como en esta mujer hay cosas que quizá ella sabía, pero no lo conocía. En el libro de Juan capítulo 4 versículo 2 dice, Juan capítulo 4 versículo 2, gloria al Señor Jesucristo. Dice, versículo 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Note esto, Jesús sale de Judea para ir a Galilea, pero hay algo que en ese transcurso sucede. Jesús decide tomar una decisión en pasar por Samaria, porque le era una necesidad, no un gusto. ¿Sabe por qué no era un gusto? Porque para él ir a Samaria tenía que desviarse aproximadamente como 50 o 70 kilómetros. Tenía que caminar, eran 2 o 3 días más para poder llegar al lugar donde él iba a ir desde el principio. Sin embargo, Jesús toma una decisión, dice que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario ir por Samaria porque ahí sabía que había un propósito. Así como usted y yo en esta tarde, a Dios le era necesario que usted y yo escuchemos esta palabra en esta tarde. Le era necesario venir, ¿para qué? Para que usted y yo escuchemos palabra de Dios, porque hay un propósito en nuestras vidas, porque hay un propósito por el cual hemos sido llamados, un propósito por el cual usted y yo estamos aquí, un propósito por el cual Dios ha hecho esta hora y este lugar para que escuchemos su palabra. Y es por eso que, a causa de este propósito, Dios mismo, Jesús mismo, se desvía. A él no le importó si iba a llegar más cansado, no le importó si iba a llegar con más tiempo tardado, o si se iba a tardar 2 o 3 días más, no le importó. Simplemente dice que le era necesario pasar por Samaria. Así como le es necesario a usted y a mí que escuchemos esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra trae vida, la palabra trae paz y la palabra llena de gozo. La palabra hace lo que el ser humano no puede hacer. La palabra de Dios es la que nos transforma, las que nos hace estar vivos. La palabra es por la cual usted y yo estamos en este lugar, en esta hora. ¿Por qué? Por las misericordias grandes del Señor Jesucristo que ha tenido con nosotros. Pues la misma Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y si usted y yo nos podemos despertar una vez más, es porque yo estoy seguro que Jesús ha tenido misericordia de usted y de mí. Por eso estamos en este lugar. En el versículo más adelante, que dice, vino pues, versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Note algo. Normalmente las mujeres en este tiempo iban a sacar agua de un pozo, pero normalmente las mujeres iban entre las horas de la mañana y las horas del atardecer. ¿Por qué? Porque era un tiempo en el cual estaba más fresco, estaba más agradable el tiempo. Por ejemplo, si usted y yo quisiéramos quizás regar unas plantas, yo le hago una pregunta, ¿a qué hora le gustaría salir a hacerlo? Yo creo que a las 12 del día está muy caliente. Sin embargo, decidiéramos quizás hacerlo en la tarde o hacerlo en la mañana, porque es un momento en el cual está más fresco. La Biblia dice que ella vino a la hora sexta.
a sacar pozo del agua. Eso me da a entender que ella vino como a las 12 del mediodía, fue a sacar agua del pozo. La pregunta es ¿por qué ella va a esta hora cuando pudiera haber ido con las otras mujeres? Es porque había un momento que ella tenía que estar, que Dios tenía que estar a solas con ella, donde Jesús tenía que llegar y estar a solas con ella. ¿Para qué? Porque hay cosas en nuestras vidas que nosotros a veces nos podemos sentir solos, a veces nos podemos sentir menospreciados, a veces nos podemos sentir sin el apoyo de las demás personas, a veces nos encontramos en situaciones que hay personas que no comprenden nuestra situación, o hay personas que no comprenden nuestro dolor, pero hay un Cristo de poder que Él es el que conoce el dolor, que conoce toda nuestra situación, y hay cosas donde solamente Jesús y a ti les toca estar solos, donde Jesús solamente nos hace el llamado cuando estamos solos. No siempre es cuando estamos rodeados de la gente. Lo vemos como el ejemplo cuando Dios habló a Abraham, estaba solo. Cuando le habló a Jeremías, él estaba solo. Cuando le habló a Isaías, cuando le hizo el llamado, estaba solo. Muchas ocasiones vemos cuando Dios llama a siervos del Señor, los llama en una situación en la cual ellos se sentían solos. Por eso, mi hermano y mi hermana y amigo que me escuchan alrededor, si nosotros nos encontramos solos en una situación, no se ha acabado ahí la situación, no se ha acabado ahí el problema, es porque Dios quiere hablar con nosotros, porque Jesús quiere llegar a nuestros corazones, porque Jesús quiere llegar a nuestras vidas, porque hay momentos donde solamente tenemos que estar en esos tiempos de soledad, en el cual solamente Jesús de Nazaret va a poder llegar y alimentar nuestra vida y alimentar nuestra sed que tenemos en nuestro interior, que solamente Jesús va a llegar a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un propósito por el cual Jesús mismo permitió todas estas situaciones. Si mismo Él sabía y le era necesario, dice que pasar por Samaria, era porque Él sabía que ahí iba a ir una mujer sola, una mujer que se encontraba sin ayuda, sin amigas quizá, pero simplemente Jesús sabía que iba a estar ahí, y por eso Jesús llega a su vida. Jesús llega al encuentro con ella, porque algo Jesús empezaba a hacer en su vida. Cuando nos encontremos solos, no se ha acabado, mi amigo, mi hermano, no se ha acabado la situación, no, es porque Jesús algo quiere transformar en nuestras vidas. Jesús algo quiere llegar a hacer en nuestros corazones. No por eso Dios los permite, no, sino Él lo permite por algún propósito en nuestros corazones, por algún propósito en nuestras vidas. En el versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Había un pleito entre ellos, por lo cual, cuando esta mujer le dice a Jesús, tú siendo judío, me pides a mí de beber, fíjese, ella sabía que era un judío, pero no conocía a ese judío. Por eso no es lo mismo saber quién es alguien, o saber de algo, o saber que Dios puede saciar nuestra alma, o saber que Dios nos puede llenar de paz, o saber que hay un Dios que existe, o saber que Jesús fue y murió en la cruz del Calvario. No es lo mismo saber y escuchar de Él que conocer a Jesús de Nazaret, que conocer a Jesús que derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. No es lo mismo saberlo y escucharlo, y escuchar que la gente habla de Él, a solamente conocerlo. Cuando yo y usted lo conocemos, experimentamos su presencia, experimentamos ese verdadero amor, experimentamos ser llenos de su presencia, ser llenos de gozo, llenos de paz. Eso es lo que verdaderamente significa el conocer a Jesús de Nazaret. No simplemente saber quién es Él, sino conocerlo. Y algo que me impresiona es que esta mujer sabía quién era Jesús en la manera de que era un judío. Sin embargo, cuando esta mujer va a esta hora de las 12 del día, era porque los judíos, cuando la miraban, les llamaban perría o perrío. Los tachaban como gente inmunda, que ni siquiera podían verlos, o ni siquiera podían estar cerca de ellos,
Por eso esta mujer decide ir a este pozo a sacar agua a una hora que está muy caliente. Y pudiéramos preguntarnos, ¿por qué haría eso a esta hora? Sin embargo, era porque ella vivía con un rechazo hacia ella. La gente la rechazaba, la gente la menospreciaba, la gente no le daba su valor, la gente la miraba como impura, la gente la miraba como que ella no tenía valor, como que ella no valía nada. Por eso esta mujer fue a una hora sola. ¿Sabe qué me lleva a pensar y me llega a recordar? Donde hay gente que porque han recibido tanto rechazo en su vida, ya han recibido tanto menosprecio, ellos mismos ya no quieren estar en una socialidad con la gente, se van a lugares aislados, lugares solos, donde dicen ya no quiero hablar con la gente, donde ya no quiero ni siquiera mirarlos. ¿Saben por qué? Porque han vivido una vida donde la gente la ha menospreciado, donde la gente la ha tratado sin valor, donde la gente la ha hecho de menos. Pero sin embargo, algo que me impresiona es que Jesús vino a romper con eso que habían entre los judíos y los samaritanos. Los mismos discípulos de Jesús, en una ocasión, uno de sus discípulos fueron a una ciudad en la cual se encontraban samaritanos. Jesús los envía, imagínense, los discípulos de Jesús, los envía Jesús a ellos a que pidan reposo para Jesús y sus discípulos poder entrar ahí a sus casas. Sin embargo, los samaritanos, al mirar que eran judíos, le dicen, no los queremos aquí. ¿Y sabe qué dijeron los discípulos? Se enojaron y le dijeron a Jesús, Jesús, no nos quisieron recibir. Si quieres oramos y hacemos caer fuego del cielo, así como lo hizo Elías. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Cálmate, porque yo no vine a destruir las vidas. Yo no vine a destruir la gente. Yo vine a salvar lo que se ha perdido, a salvar aquello que lo han menospreciado, a salvar aquello que nadie quiere ponerles atención, pero solamente Jesús lo hace. Por eso lo hizo. Por eso Jesús no permitió que hicieran eso. Hasta los mismos discípulos estaban acostumbrados quizá a menospreciar a los samaritanos y a no tomarlos como parte de ellos. En un tiempo eran judíos, pero después fueron samaritanos, bueno, a causa de lo que hicieron, que se mezclaron con paganos y griegos y persas y así. Por eso hubo una separación. Y los judíos lo tomaban como gente inmunda. Y eso me recuerda cómo me lleva a pensar hoy en día, a veces usted y yo, a veces tachamos a personas como inmundas y no queremos acercarnos a ellos, no queremos ni siquiera abrazarnos, a un gente que vive en la calle, a un gente que se encuentra con necesidad, o incluso hay gente que solamente trae problemas incluso a la vida de uno, y a veces la menospreciamos por eso, porque decimos, esta gente lo único que me trae es problema, y hay un rechazo hacia ellos. Sin embargo, eso usted y yo no lo sabemos, pero ellos se sienten rechazados, se sienten menospreciados, se sienten como que nadie los quiere, como que no tienen valor. Así hay personas, y esas personas han tomado la decisión de aislarse. Por eso esta mujer se sentía así, y algo que me impresiona, ella saca lo que había en su corazón. Tú siendo judío me pides a mí de beber. Me recuerda cuando usted y yo a veces ya no podemos con la carga o el problema, y solamente lo que hacemos, sacamos lo que hay dentro. O no se ha encontrado en situaciones donde puede estar trabajando, está llevando su diario vivir, y de repente usted va tranquilo y parece como si no le pasa nada. Y entra a su cuarto y lo único que hace, ¿sabe qué hace? Llora porque no puede más. Dice, estoy frustrada, estoy frustrado, y lo peor es que no sé qué tengo. Así hay gente que se siente. Así hay gente que pasa por esta situación, donde porque ya ha pasado tanto esto en su vida, sin embargo, llega un momento donde se siente así y saca lo que hay en su corazón. Llora, saca la amargura, saca el odio o el rencor contra alguien. O incluso esa misma persona que ha sido menospreciada, como su vida ha sido menospreciada y rechazada, ella empieza a rechazar a las demás personas. Sin darse cuenta está haciendo algo que que hicieron con ella o con él. Y se sigue repitiendo. Sin darse cuenta. ¿Por qué?
Porque Jesús dijo algo, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo me doy cuenta que si una persona lo que habla es odio, es amargura y es rencor, o es queja, murmuración, o si habla odio, si habla en contra de personas, en la cual solamente lo único que está haciendo en su vida es reflejar su carácter, reflejar lo que hay en su corazón. Por eso es importante usted y yo pensar y meditar qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestro interior y qué es lo que estamos anhelando. Esta mujer lo primero que sacó es lo que había guardado en su corazón. Y la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón es lo que debemos de guardar porque en el corazón a veces recibimos rechazo, a veces recibimos felicidad y gozo. Es bonito cuando pasamos tiempos lindos y eso se guarda en nuestro corazón, pero es feo cuando usted y yo recibimos cosas o rechazos que nosotros mismos lo guardamos en el corazón y al final nos damos cuenta que está ahí, o cuando hay amargura, cuando hay rencor en el corazón. Es triste guardar todo esto de nuestro interior. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos trae y eso es lo que reflejamos a las demás personas y eso es como verdaderamente nos sentimos en nuestro interior. Esta mujer sacó lo que había en su corazón, sacó lo que llevaba dentro. Tú siendo judío me pides a mí de beber, no lo podía creer. Pero ella no conocía a quién le estaba pidiendo de beber. No conocía al maestro. Supo que era un judío. Quizá por su forma de vestirse, de hablar. No lo sé. Pero lo supo, sin embargo no lo conocía. Y vemos más adelante que Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Note algo. Jesús le dice algo. Si conocieras el don de Dios. Ella no sabía, sin embargo, sabía que era judío, pero no conocía el don de Dios. Usted sabe lo que es un don. Un don es un regalo. Imagínese que el mismísimo regalo de Dios estaba frente a ella. ¿Cuál es el regalo que se nos dio? En lo que dice en Juan capítulo 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Solamente eso se consigue a través de Jesucristo, a través del Maestro de Galilea, aquel que murió por nosotros. Ese es el regalo que hoy en día usted y yo podemos tomar. Ese es el don de Dios que Dios mismo nos ha mandado, que ha descendido desde los cielos a venir aquí para decirnos, yo soy el pan de vida. Yo soy aquella agua vida, yo soy aquello que puede saciar tu alma, yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el regalo de Dios. Ese es el regalo que Dios nos ha mandado a usted y a mí, para recibirlo como nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Hay un amor de Dios tan grande hacia la gente, hacia la humanidad, el cual Dios, imagínese, envió a su único Hijo. Yo estoy seguro que usted y yo no nos atreviéramos, si yo le pregunto a ¿usted atreviera a sacrificar a su Hijo por una humanidad que solamente lo que comete es pecado? Yo estoy seguro que usted dijera que no. Incluso pudiera decir, prefiero que me maten a mí, o prefiero que me hagan daño a mí antes que a mi hijo. Quizá pudiera hacerlo. Bueno, Dios no. Dios mandó a su único Hijo. ¿Para qué? Para morir por usted y por mí. Para que por medio de Él tengamos vida eterna hacia el trono de Dios. ¿Por qué? Para que todo lo que venía del enemigo, lo que vino de Satanás, haya sido destruido por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Para eso fue dado el don de Dios en nuestras vidas. El regalo de Dios. Pero hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Es querer beber de esa agua. Es querer anhelar esa agua viva. Querer beber del agua que Jesús nos ofrece. No la que está ahí como esta mujer que agarraba del pozo de Jacob, no. Sino el agua viva que Jesús ofrecía. Algo que usted y yo no podemos entender si no conocemos.
Por eso no es lo mismo que sepamos algo a conocerlo. Más adelante vemos cómo Jesús mismo le dice, si tú supieras, dice, conocieras el don de Dios. ¿Sabe? En pocas palabras lo que le está diciendo Jesús, prácticamente le está diciendo, si tú supieras que yo iba a Galilea, pero me era necesario pasar por Samaria por ti porque estaba sola, porque nadie te quería y porque todos te aborrecían. Si tú supieras que por ti estoy aquí, si tú supieras que por ti estoy en este lugar, junto a ti, solamente ¿para qué? Para darte vida. Eso es lo que prácticamente Jesús le estaba diciendo. Si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras que me desvié por 50 o 70 kilómetros más, pero no lo conocía. No conocía por lo cual Jesús lo había hecho. Sin embargo, Jesús toma la decisión de hacerlo. Pero ella no lo iba a entender. No conocía al Jesús de amor y misericordia. No lo conocía. ¿Cómo ella iba a saber eso? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. ¿Usted se imagina lo que es eso? Una fuente de agua que salte para vida eterna. Algo que salte para vida eterna. El agua salta, imagínese. Así es Jesús. ¿Sabe qué me da a entender eso? Que usted y yo conocemos los ríos, ¿verdad? Conocemos cómo es un río. Pero un río, ¿a causa de qué viene? Viene por medio de una cascada. Y la cascada que tiene corrientes. Y el agua baja y viene y va con una fuerza que si usted y yo echáramos aceite ahí, o echáramos basura, echáramos lo que echáramos, incluso si usted y yo en ocasiones nos aventamos, esa misma corriente del agua nos puede llevar. ¿Sabe qué es lo que Jesús está diciendo? Que mi agua es lo que salta para vida eterna. Que si todo lo que venga a mí, no importa el pecado que traigas, todo eso se lo va a llevar la corriente de Dios, los ríos de Dios se lo lleva. Toda aquella inmundicia que haya en nuestro corazón, todo dolor, toda angustia, toda ansiedad, todo eso cuando llegamos y recibimos aquella y tomamos de esa agua que Jesús nos da, que salta para vida eterna, no importa cómo estemos, no importa cómo nos sintamos, no importa el dolor, no importa la angustia, todo eso se va por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de su presencia. Cuando usted y yo decidimos beber de esa agua. Eso es lo que hace los ríos de Dios. Las aguas de Dios, lo que salta para vida eterna, eso es lo que hace. Que no importa cómo hayamos sido, Jesús nos limpia de todo pecado y de toda inmundicia, nos lava con su preciosa sangre y cumple su palabra cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, he aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero para eso usted y yo tenemos que permanecer en Jesús, tenemos que permanecer en la agua viva, tenemos que permanecer en los ríos de Dios, tenemos que permanecer solamente en Él. Solamente en Jesucristo. ¿Para qué? Para nosotros tener esa vida eterna y poder tener esa paz. Eso es lo que verdaderamente Jesús nos ofrece. Es lo que Jesús vino a darle a esta mujer. A una mujer que se encontraba sola, menospreciada. Usted se imagina lo que es eso. Así hay personas jóvenes, así hay jovencitas y jovencitos en los cuales también se encuentran solos, no saben qué hacer. Su alma anhela algo, pero no saben qué es. En su interior anhelan algo, ser saciados, pero no saben qué es. Por eso Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras esa agua, tú no me estarías ofreciendo a mí, sino tú querrías tomar de mi agua. Y qué curioso, porque la mujer la mira y ¿tú de dónde vas a sacar el agua? Si no tienes ni un
nada para poder agarrar y meterse al pozo. Ellos llevaban como un cántaro, se los ponían sobre los cuellos. Jesús llegó solo, pero sin embargo Jesús no se refería a lo físico. Jesús se refería a lo espiritual, a lo que Él puede hacer en el interior, algo que los médicos no pueden hacer, lo que los psicólogos no pueden hacer, que solamente Jesús mete su mano poderosa y cambia el corazón de piedra por uno de carne, cambia el corazón endurecido por uno que ame a Dios, que uno que pone como prioridad a Dios, que uno que pone a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que hace Jesús de Nazaret. Ese es el agua que salta para vida eterna. Sin embargo, Dios siempre nos quiere dar esa agua y nos ofrece eso. Y nos quiere que nosotros tengamos ese gozo y esa paz. Quiere que tengamos vida. El único propósito de Dios y de Jesús en realidad con el ser humano, ¿sabe qué es? Comunión con Él. Dios quiere volver a hablar con la humanidad. Quiere volver que la gente se vuelva a Dios. A veces miramos a Jesús como si es un mal que nos quiere hacer, porque a veces nos quita cosas. Gloria a Dios. Mismo Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito por siempre. A veces Dios lo hace así, para probar nuestro corazón, para que haya en nuestro interior. Y ahí nos damos cuenta qué es lo que nuestro corazón anhela. ¿Qué es lo que nuestro interior anhela? ¿Es necesario para qué? Para saber y darnos cuenta qué es lo que más amamos. Si amamos más nuestra riqueza, nuestra vida, nuestra confianza en nosotros y no confiar en Dios y confiar en nuestra propia opinión, a Dios no le agrada eso. Jesús no es lo que quiere, Jesús quiere comunión. Para que cuando usted y yo nos encontremos quizá en angustias, Jesús, ¿sabe lo que Jesús dice? Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Si tú tienes angustias y luego si tienes quizá problema económico, mismo Jesús dice, Pablo dijo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, dice, conforme a sus riquezas en gloria. Eso me da a entender que Jesús siempre tiene promesas para la gente, para la humanidad, para el pueblo de Dios. Que si usted y yo nos sentimos cargados y cansados, Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Que yo los haré descansar. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús lo único que nos trae es gozo y nos trae paz. No nos ofrece nada malo. Pero ¿por qué a veces lo rechazamos? Porque no lo conocemos. Sabemos, la gente sabe. La mayoría de la gente sabe a veces quién es Jesús. Sabe que, un hombre que fue y lo crucificaron, lo mataron, lo golpearon, le escupieron. Fue y murió en la cruz y ya. Y a veces ahí lo traen colgado todavía. Porque no conocen a Jesús. Usted sabe la oportunidad que Dios nos da de conocerlo. ¿Sabe usted cuánto hay personas que anhelan conocer a Jesús? O anhelaron haber conocido a Jesús y no se les dio la oportunidad. Qué triste es cuando usted y yo se nos da la oportunidad y nosotros no queremos conocer al Maestro que lo único que quiere hacer es llenarnos de paz, llenarnos de gozo y de propósito en nuestras vidas. ¿Sabe cuánto anhelo yo haber conocido a Dios desde chico? Me hubiera encantado que aún desde que de la cuna, no sé yo, haber conocido a Jesús y nunca haberme separado o salido de una iglesia. Sin embargo, es porque no lo conocía. Sabía, iba a la iglesia, me sentaba, a veces quería llorar y de repente me salía y volvía a mi vida igual. Me hubiera encantado haberlo conocido. Me hubiera encantado haberlo conocido desde antes. ¿Por qué? Porque hay cosas que usted y yo, si vivimos sin Jesús, nos pueden traer muerte espiritual, muerte física, escasez. No importa si somos jóvenes, niños, adultos, mayor, no le hace. Sin Dios todos tenemos esto en nuestro interior. Queremos creernos mejor que las demás personas. Yo recuerdo cómo publicaba videos de un carro o de mí para hacerme quizá famoso, que aquí en el valle me conozcan. ¿Por qué? Porque es la vanagloria de la vida.
el querer ser reconocido a través de una red social. Hay cosas que esta mujer hizo algo. Ella habló con Jesús y le dijo su problema. Le confesó y salió lo que había en su corazón. ¿Qué le dijo? Tú siendo judío me pides a mí de beber. Hay veces que la gente, ¿sabe qué hace? No todos, pero algunas en su red social a veces ponen cómo se sienten. Me siento frustrado, me siento cansado. O a veces se suben cosas con apariencias que aparentan tener felicidad, aparentan tener riqueza, aparentan estar bien, pero por dentro se está pudriendo la gente. Hay cosas que no le vas a poder quizás decir a las redes, o que no puedes publicar y decir, mi esposo, mi esposa me trata mal, mis padres me tratan mal, mis hermanos me tratan mal. Quizá no lo puedes hacer, o quizá no lo puedes publicar, o no me gustó con que Julano me hizo tal falta a mí, o que me ocasionó algún dolor en mi corazón. Quizá no lo puedes publicar, pero a alguien a quien sí se lo puedes decir es a Jesús, porque Él está siempre presto para oír nuestra oración, para oír nuestro dolor y para sanar nuestro corazón. Y a veces queremos publicarlo, a veces nos lo quedamos con eso, con ese dolor. Lo mejor es hablarlo con Jesús. Esta mujer le dijo su dolor a Jesús, sacó lo que había dentro, se desahogó. Desahógate, pero con Jesús, no con la gente. Con Jesús desahógate. Lo que quieras saber, díselo a Jesús. Lo que quieras decirle, habla con Dios. Dios simplemente lo que quiere es comunión, que tengamos comunión con Él, que hablemos con Él. No simplemente se nos mide a estar en un lugar y estar de rodilla, no, simplemente, sino hablar con Él, aun si vamos en el carro, si estamos en el trabajo, si nos encontramos en una situación quizá allá en las afueras, ahí en las afueras puedes decirle, Señor, ayúdame. Señor, socórreme, Señor, fortaléceme. Eso es lo que verdaderamente Jesús quiere con nosotros. Una comunión diaria, una comunión día tras día. Gloria al Señor. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Creo que esta es uno de los pasajes o de los momentos más difíciles o lo más importante de esta prédica. No solamente que Jesús nos quiere llenar, que nos quiere llenar de gozo, que nos quiere llenar de paz, sino hay algo que Jesús también quiere hacer. Yo le hago una pregunta. Yo estoy seguro que si yo le doy un vaso sucio a usted, para que usted se tome agua, lo primero que usted haría es ir a limpiar ese vaso, para echarle agua limpia. Jesús lo que hace con esta mujer es que la confronta con su pecado. Le dice, ve y llama a tu marido, y ella misma lo sabía, no tengo marido. Bien has dicho, le dijo Jesús, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Cuando usted y yo somos confrontados por Jesús, por su palabra, es porque Dios no solamente quiere confrontarnos, sino darnos una mejor vida, cambiar nuestra vida diaria. Pero ahí es donde muchos fallamos y no queremos ser reprendidos por Dios, o no queremos ser amonestados. Sin embargo, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. ¿Por qué digo lo del vaso? Porque Jesús no nos puede llenar de su presencia sin antes limpiarnos. Jesús primero quiere limpiar nuestro corazón, quiere que saquemos nuestro rencor, nuestra amargura, nuestro odio, nuestro dolor, y después Él reposar con su Espíritu Santo sobre nosotros desde todo nuestro interior. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Pero la confronta y le dice, ve y llama a tu marido. Jesús nos confronta en nuestro pecado, nos dice, eso que estás haciendo, yo te quiero limpiar, yo te quiero dar de esta agua. Sí, porque la mujer le dice, dame de esa agua entonces, para que yo beba siempre y no tenga que venir aquí al pozo. Pero Jesús le dijo, espérate, yo te doy de esta agua,
pero tengo que hacer algo contigo. Tengo que limpiarte primero. Jesús nos quiere llenar de Él, pero está en nosotros. Si queremos estar dispuestos a que Jesús nos limpie. La Biblia dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. Eso me da a entender que a veces cuando usted y yo somos disciplinados o somos corregidos, a veces no nos gusta y a veces es tristeza. Cuando a usted lo corrige, quizá, por ejemplo, si es hijo, lo corrige un padre, le da tristeza ser corregido, o por un hermano, o incluso la esposa por el esposo por la esposa. Toda disciplina al presente no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible. Así Jesús de primero nos confronta, pero sabe Él, y Él conoce que nos va a hacer bien, y Él conoce que eso es lo que nos tenemos que quitar de nuestras vidas para poder ser llenos de su presencia y entonces Él poder hacer algo en nuestras vidas. Después le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta mujer prácticamente le está diciendo a Jesús, ellos para ir a adorar a Dios tenían que subir al monte de Jehová. Pero sin embargo Jesús le dice, ya no hay necesidad de eso. Yo lo que estoy buscando, fíjese lo que Dios está haciendo hoy en día. Si quizá usted y yo tendríamos que hacer algún tipo de sacrificio por ser escuchados por parte de Dios, ya no tenemos que hacerlo. Jesús mismo, él le está diciendo, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Eso significa que donde sea que nosotros estemos, podemos levantar nuestras manos santas, dice, sin ira y sin contienda, y que adorar a Dios, adorar al Rey de Reyes, que aquí mismo usted y yo podemos adorar a Dios y sentir su presencia. Eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros, y eso es lo que Jesús nos ofrece a través de su palabra, el Espíritu Santo en nosotros, que donde sea que estemos nosotros podemos levantar nuestras manos y adorar a Dios. Ese es un gran privilegio que usted y yo podemos decir gloria a Dios y Cristo vive y podemos sentir su presencia, algo que antes no se podía hacer, y mismo Jesús viene a romper con eso y le dice, ya no tendrás que ir a ese monte, ya no tendrás que ir ahí a ese monte a querer adorar a Dios. Ellos ni siquiera los dejaban porque eran de Samaria. Sin embargo, la mujer le dice algo. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Note esto. Jesús le está diciendo, ya no tienes que ir al monte, ya no tienes que ir allá a adorar a Dios, ni a buscarlo, ya no tienes que hacerlo. Donde estés, ahí puedes adorar a Dios. Pero la mujer le dice algo. Note lo que le dice. La mujer le dice, cuando el Mesías venga, vamos, entonces Él nos va a declarar las cosas. Ellos tenían entendidos que cuando el Mesías viniera, bueno, iba a haber una unidad y que iba a sacarlos de la esclavitud a todos y así. Pero no era lo que Jesús se refería solamente. Jesús le dijo, yo soy, dice, el que habla contigo. Imagínese, Jesús mismo le dijo, tú estabas esperando aquello para poder ir a adorar, yo soy el que está contigo ahora. Tú estabas esperando esa agua, bueno, esa agua está delante de ti, porque yo soy el que habla contigo. Yo soy el que te llamo y el que toco la puerta de tu corazón para que abras y yo pueda entrar y cenar contigo. Eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros, que nosotros abramos nuestro corazón y que Él pueda morar en nuestro interior para Él cenar con nosotros. Y llenarnos de gozo y de paz, llenarnos de lo que solamente Jesús de Nazaret puede hacer. Le dice, yo soy el que habla contigo, le dice Jesús. En esto, dice, vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno
dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Fíjese. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. La mujer sintió a Dios, conoció a Jesús, tuvo ese encuentro. Y cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios, aunque querramos quedarnos callados, como dijo Jeremías, hay un fuego en mi interior que me impulsa a hablar de Dios. Todo lo que nos dé deseo de exaltar el nombre de Dios, hagámoslo. Si sentimos el querer adorar a Dios, hagámoslo. Porque si esta mujer sintió a Dios y algo tuvo que pasar, así cuando usted y yo sentimos a Dios, cosas pasan en nuestras vidas. Póngase de pie en esta tarde. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que en tu alma anhela o desea? ¿Qué es lo que tú quieres en tu interior?